En Mateo, capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 18 al versículo 22, por favor. Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22, leemos de manera alternada. Todos juntos el 18, yo solo el 19 y así seguimos hasta el 22. Todos juntos. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Ese es el mío, ¿verdad? Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Todos? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y quiero llamar su atención al versículo 19 cuando dice: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y como que cada persona que recibe a Cristo dijera eso, ¿verdad? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y esa debería ser la actitud de todos los que somos salvos, ¿verdad? Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y vamos a hablar acerca de esa frase, ¿verdad? Y estudiar un poco este pasaje. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este día, Señor, domingo, primer día de la semana, donde podemos reunirnos, Señor, venir a escuchar tu palabra, venir a dejar nuestras labores, Señor, y dejar este día para adorarte a ti, Señor, alabarte con nuestros cantos, con nuestras ofrendas, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra. Ahora pido, Señor, que tú bendigas. Gracias por la vida, la salud, la libertad en este país, Señor, para predicar, escuchar tu palabra. Y ruego ahora que tú bendigas aquí la enseñanza, la predicación de tu palabra. Y ahí arriba, Señor, con los niños y en cada clase, que tú obres y bendigas a cada maestro y lo uses para que todos, niños, jóvenes, adultos, podamos salir edificados, Señor. Si alguien no es salvo, suplico, Señor, que este sea el día donde recibe a Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, muchas gracias. En este versículo, un escriba, dice en el versículo 19, viene a Cristo y le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús empieza su ministerio, estamos en Mateo, ¿verdad? Primeros capítulos, está empezando su ministerio todavía. Y sale de Nazaret, ¿verdad? Y va a vivir a Capernaum. Ustedes saben, Cristo no nació en Nazaret. Él nació en la aldea de Belén, ¿verdad? Como estaba escrito. Pero sus papás, ¿verdad? O su mamá más bien, ¿verdad? José no era su padre. Pero María y José, ellos vivían en Nazaret. Van a Belén para ellos ser empadronados. Ahí es el tiempo donde nace el Señor Jesucristo, de María siendo virgen. Y de ahí regresan al área de Nazaret. Nazaret está al norte de Israel, ¿verdad? Por allá por el mar de Galilea, muy cerca relativamente del mar de Galilea. No estaba a la orilla, pero estaba relativamente cerca de Galilea. Ahora él está en Nazaret, vive en Nazaret hasta cierta edad, empieza su ministerio y ahora se va a vivir a Capernaum. Capernaum sí es una ciudad marítima, ¿verdad? Sí está alrededor del mar de Galilea. Y ahí quedan en Capernaum viviendo. Ahí cerca es donde predica o enseña el sermón del monte, ¿verdad? Y hay una montaña, él sube a la montaña, mucha gente le sigue, ¿verdad? Y la gente que le seguía, claro, siempre Cristo les predicaba. El propósito de Cristo al venir, al estar viviendo, ¿verdad? Aquí en la tierra con nosotros. Su propósito principal, claro, era llegar a la cruz, morir por nosotros para darnos la salvación. Ese era su propósito, ¿verdad? A eso vino el Señor Jesucristo. Pero mientras su ministerio, ahora Él está predicándoles precisamente de esa salvación que solamente Él puede dar. Y ahora Él baja, ¿verdad? Cuando baja de allá del monte, ¿verdad? Después de predicarles acerca de que Él es el pan de vida, ¿se acuerda, verdad? Yo soy el pan de vida y Él es el único que nos puede dar la salvación, es el único que puede saciar esa hambre espiritual. Ahora baja del monte y Él sana a un leproso. Y un leproso se acerca a él, ¿verdad? Lo sana. Y luego regresamos ahí, Mateo capítulo 8, versículo 5. Dice: ahora, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y ahora él sana, ¿verdad?, al siervo de un centurión.
Más adelante en el versículo 14, todavía en el capítulo 8, ahora Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿verdad? Y él llega a casa de Pedro, ¿verdad? Y ella estaba postrada en cama, versículo 14, con fiebre. Tocó su mano y la fiebre le dejó, ella se levantó y le servía. Ahora sana la suegra de Pedro, ahora sigue predicando, ¿verdad? La gente viene, mira los milagros de Jesús, le trae a sus enfermos y Cristo está sanando un montón de enfermos, ¿verdad? La fama del Señor Jesucristo crece. Entre toda la gente que venía, algunos traían nada más sus enfermos, nada más querían que sus enfermos fueran sanados. Otros venían, ¿verdad?, de curiosos, nada más para ver. Otros venían nada más porque era la moda. Como todos están viendo a Jesús, ¿verdad? Y Jesús es un líder, entonces yo quiero también, ¿verdad?, estar a la moda. Todos venían a ver a Jesús. Tanto que viene este escriba también para ver a Jesús y escucha sus enseñanzas. Y la enseñanza de Jesús era diferente a cualquier otro maestro. ¿Habían buenos maestros de la Biblia en esos días? Claro que había. Había uno llamado Gamaliel, un tremendo maestro, muy respetado. Habían otros maestros, buenos maestros de la Biblia, pero ninguno de ellos enseñaba como el Señor Jesucristo. Cuando venían, dice la Biblia, se admiraban de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino enseñaba como quien tiene autoridad, ¿verdad? Y la palabra de Dios es la que tiene autoridad, es la que cambia, ¿verdad? Es la que produce los cambios en nosotros. Y la palabra de Dios es la que podía cambiar a toda esa gente. Mucha gente creyó en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por el poder de su palabra. Hoy en día no está el Señor Jesucristo en presencia con nosotros, pero está en su espíritu y tenemos su misma palabra, que es la que produce los cambios. No importa quién es usted, Cristo puede cambiarle. Cristo puede cambiar su vida. A la vida más dura, el corazón más dura, Dios lo puede cambiar, porque quien tiene poder es su palabra. Su palabra es la que produce los cambios, ¿verdad? Viene este escriba a escuchar también al Señor Jesucristo y se admira de su enseñanza y le dice: ahora, si me deja como estaba, prefiero como estaba. Gracias, hermano. Se admira de su enseñanza. En el versículo 19 le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora es de notar que Jesús no llama a este escriba a ir con él a donde quiera que vayas. Él es el que se ofrece, y todos en realidad deberíamos ofrecernos: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y una frase mejor dicha todavía, yo creo, es: Señor, iré a donde quiera que tú quieras que yo vaya. Iré a donde tú me mandes, donde tú quieras, lo que tú quieras que yo haga, eso es lo que voy a hacer. Y esa debería ser la oración de todos nosotros. Señor, voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Y Cristo nos llama a todos a ser obedientes. Mire conmigo el capítulo 7, ahí al ladito, capítulo 7, versículo 24. Dice Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y todo el capítulo 5, todo el capítulo 6, todo el capítulo 7, Cristo está dando enseñanza tras enseñanza en el sermón del monte llamado, ¿verdad? Porque lo enseñó en un monte. Y después de que está terminando ese sermón, dice: cualquiera que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Aquellos que escucharon toda esa gran enseñanza, los bendecidos no fueron los que la escucharon. Los bendecidos fueron los que la obedecieron. Y los bendecidos en la iglesia no son solamente, o no son los que escuchan la palabra, son los que obedecen la palabra. Y mire, al predicar la palabra de Dios hay tanto consejo. Ahora en la mañana, escuela dominical, tanto consejo que escuchamos. Mire, tanto que honestamente, como dice el pastor, podría haber estado hasta las 2 de la tarde enseñando. Tanto consejo de la palabra de Dios, pero los bendecidos no son los que escucharon. Los bendecidos van a ser los que la ponen en práctica, los que la obedecen. Y ahora Jesucristo dice la misma cosa, dice que todos somos llamados a ser obedientes. Dice: todos los que me escucharon esto y lo hacen, les compararé a un hombre prudente. Cristo nos llama a todos a ser obedientes.
a obedecer a su palabra, a obedecer a su mandato. En Mateo 4, regreso conmigo, vamos a estar viendo algunos pasajes aquí mismo en Mateo. Mateo 4, versículo 18, él llama a unos discípulos. 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí miramos cómo llama a Pedro y a Andrés. Le dice: venid en pos de mí. Ahí los está llamando directamente. Quiero que ustedes vengan atrás de mí. Quiero que me sigan, quiero que me sirvan. Ellos ya habían escuchado de Juan. Habían escuchado las enseñanzas de Juan, ¿verdad? El Bautista. Pero cuando el Señor Jesucristo los llama, mire cómo ellos obedecen. Siguiente versículo, 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Así deberíamos ser todos. Dejando al instante las redes, le siguieron. Obedecieron al instante. No pensaron, ¿verdad? Bueno, dame un año más y luego te sigo. No, le está llamando ahorita, más vale que obedezca. Déjeme una semana nada más, déjame termino este proyecto. Si Dios le está llamando, más vale que obedezca. Ellos dejaron al instante. ¿Y qué dejaron? Dejaron las redes. ¿Qué es eso? Su negocio. Dejaron su negocio. Dijeron: está bien, Señor, dejamos las redes, y le siguieron. No le dijeron: está bien, vamos a seguirte. Y ahí se llevaron las redes con ellos, ¿verdad? Por cuando falte, nos ponemos a pescar. No hay nada de malo en saber un oficio. No hay nada de malo, ¿verdad? Alguien que tenga una carrera, un trabajo. No tiene nada de malo eso, ese no es problema. Pero lo que sí nos enseña aquí es que ellos dijeron: vamos a dejar esto y nos vamos a dedicar ahora a servirte a ti. Dejaron al instante las redes, ¿verdad? Cristo los llamó. Mateo 4, 21 y 22 llama a otros. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remedaba las redes, y los llamó también. 22, y ellos dejando otra vez al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esos también dejaron el negocio. Dejaron la barca y mire, les dejaba. Claro que tenían dinero ellos. Dejaron la barca y dejaron a su padre al instante y le siguieron. Porque mire, cuando Jesús le llama, el llamado de Cristo es lo máximo que alguien puede tener. Es lo máximo. Mire, no hay labor, no hay trabajo más grande que uno se puede dedicar que seguir a Cristo y servirle. No hay mayor cosa. Hermano, pero no, hay otras cosas más importantes. Mire, nada es más importante que dedicarse a predicar la palabra para que gente sea salva. A la luz de la eternidad, lo más importante es cuántas almas fueron salvas. Eso es lo más importante. No, hermano, yo me dediqué a mi negocio, tuve un negocio muy grande y vendí. Mire, yo tenía un almacén y vendía, y no es nada malo eso. Hay gente de negocios, ¿verdad? Muy buenos cristianos, eso no es malo. Pero lo que estoy diciendo es que vendí tantas cosas y está bien, y tal vez proveía cosas buenas, ¿verdad? Tal vez estaba a buen precio y la gente venía, ¿verdad? Y todo, Dios le bendijo, vendía a buen precio y la gente agradecida porque era una tienda donde, mire, ¿verdad? Era barato las cosas que necesitaba. Y está bien, les ayudó. Pero ¿qué más importante, eso o que alguien haya sido salvo? Y a la luz de la eternidad, eso que vendió está bien. Pero ¿qué beneficio eterno hubo de eso? No estoy diciendo que no hay ningún beneficio, hay beneficio físico. Y como que los que tienen tiendas fueran más honestos, ¿verdad? Y que los kilos fueran de 1000 gramos o la libra fuera completa, ¿verdad? Que cómo hace falta gente honesta, sí, pero a la luz de la eternidad todo eso nada más suple necesidades temporales. Pero cuando uno predica la palabra de Dios, está supliendo necesidades eternas. Cuando una persona predica la palabra de Dios y alguien es salvo, está supliendo la necesidad eterna. Cuando alguien es salvo, mire, esa persona es salva por toda la eternidad, ¿verdad? Mateo 9, versículo 9. Otro discípulo y Jesús lo llama. Mateo 9, 9. Ahora encontramos a Mateo. Pasando de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo se levanta y lo sigue. Fíjese que no le dijo lo mismo
a Mateo, que le dijo a Pedro y Andrés. A todos los llamó, pero lo que les dijo fue diferente. A los 5 que hemos mencionado o hemos leído de ellos, a los 5 los llamó, pero los llamó diferente. Y uno estaba en el banco de tributos públicos, otro estaba ya remendando las redes, otro estaba lavando las redes, y a todos les dijo algo diferente, pero a todos los llamó. El llamado de cada uno no tiene que ser igual al de otras personas. Todos los llamados son diferentes. Yo me gozo en que mencionaba el pastor, ¿verdad? El hermano que rindió su vida, gracias a Dios. Pero mire, Dios no es, para empezar, yo no creo que es el único que Dios quiere llamar de esta iglesia. Yo creo que hay otros. Yo creo que hay otros que Dios quiere llamar de aquí de la iglesia también para servirle. Pero cada llamado es diferente. Gracias a Dios el hermano fue llamado a una conferencia, pero no tiene que llamarte Dios a una conferencia. A mí no me llamó Dios en una conferencia, pero me llamó. Dios me llamó nada más estando escuchando a mi pastor. Y de semana en semana, de mensaje en mensaje, Dios fue obrando en mi corazón hasta que era obvio que Dios quería que yo le sirviera. Voy a esperar a la conferencia para hacer mi decisión. No. Si ya Dios te está llamando, más vale que te rindas. Porque cuando Dios lo llamó, dice, y ellos obedecieron al instante. Y si Dios te está llamando a servirte, más vale que le digas, sí Señor, y deja tus redes y sigue a Cristo. Ese es el llamado más grande que cualquiera pudiera tener. Todos fueron llamados diferente. No tienes que sentir lo mismo. Algunos cuando son llamados están muy emocionales y lloran, ¿verdad? Y está bien, no está mal eso. Pero no todos lloran. Pero si el llamado es de Cristo, eso es lo importante. ¿Sí me entiende? Todos los llamados son diferentes, pero el llamado es el mismo. Un otro discípulo, ya lo leímos al principio, le dice a Cristo que le deje ir a enterrar a su padre. Estamos en el 8 ahora, capítulo 8, versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Alguien dice, bueno, pues está bien que lo deje, ¿verdad? Porque pues que vaya al entierro. No, la cosa es que no se había muerto el papá. Lo que está diciendo ahí no está diciendo, Señor, es que mi papá murió, ¿verdad? Y déjame ir al entierro. No, está diciendo, déjame esperar hasta que se muera mi papá. No, pues ¿cuánto va a faltar? No, si Dios te está llamando ahora, hazlo ahora. Y por eso Cristo le dice, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero su papá no estaba muerto. Le dice, tú sígueme ahora. Pero este hombre del que estamos hablando, regresamos al versículo 19, vino el escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, cuando Dios nos llama y uno sigue a Cristo, hay varias situaciones, y de eso es lo que quisiera hablarle. Varias situaciones cuando uno está siguiendo a Cristo. Ahora, no estoy hablando solamente de alguien que ha rendido su vida para servir a Dios. Dios me llamó a predicar. Dios llamó a su pastor a predicar, a pastorear. Y Dios llama a siervos suyos de manera especial para un trabajo especial, para ser misionero, pastor, evangelista, etcétera, ¿verdad? Ya hay trabajos especiales dentro de la obra de Dios, pero aunque no todos son llamados a ese trabajo especial, si todos somos llamados a servirle y a seguirle. Entonces, ¿cuándo nos llama Cristo? Bueno, desde el momento que uno es salvo, Dios nos está llamando para un trabajo especial. Cuando uno recibe a Cristo como Salvador, Dios tiene una misión especial para cada uno. ¿Cuál es esa misión? Dar el evangelio a otros, predicar a otros, tocar puertas, ganar a otros para Cristo. Y cuando cristianos deciden, si es cierto, yo soy salvo, voy a servir a Dios, voy a seguir a Dios, no le llamó a usted a predicar, a pastorear, Dios le llamó a servirle y usted decide, voy a ser fiel a mi iglesia, voy a trabajar aquí, voy a estar en escuela dominical, voy a trabajar con los niños ahí en los clubes bíblicos, voy a servir a Dios. Y cuando uno decide servir a Dios, hay situaciones que uno pasa. Entonces, cuando ese hombre le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, Jesús le responde en versículo 20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar cabeza. Le está diciendo, tú me quieres seguir. Mira, los animalitos del campo tienen dónde quedar, un lugar seguro. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar cabeza. Si me vas a seguir, vas a pasar situaciones difíciles. Van a pasar diferentes situaciones. Y entonces el Señor Jesucristo le dice y le muestra diferentes situaciones que pasarían. Mire la primera, el versículo 23. Después de eso, desde de hablar con estos dos, versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ahora los que sí había llamado, ¿se acuerdan? A Pedro y Juan y Mateo y a ellos, ¿verdad? Ellos que sí le siguieron, ahora entran con él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esos que sí siguieron a Cristo están con Cristo, pero ahora se meten a una tempestad tan grande que pensaron que la barca se iba a romper. Y mira, a veces cuando seguimos a Cristo, a veces nos vamos directo a una tempestad. Y hay cristianos que piensan cuando reciben a Cristo, todo ahora va a ser color de rosa, sin hacer alusión a nada de aquí del altar, ¿verdad? Y todos piensan, no, todo va a ser ahora así bien suavecito. Ya fui salvo y todos mis problemas se van a arreglar. Y esos que dejaron las redes, dejaron la barca, dejaron a su papá, dejaron su seguridad, dejaron su negocio y se van siguiendo a Cristo y ahora se meten en una tempestad tan grande donde nunca habían estado en una tempestad así. Ellos mismos que eran pescadores en ese mismo lago y sí habían ellos visto tempestades, pero vieron una tempestad tan grande que pensaron que se rompería la barca. Y hay personas que son salvas y deciden servir a Dios y seguir a Dios, déjeme decirle, van a venir tempestades. Y a veces al servir a Dios vienen cosas difíciles. Los problemas, ahora, sin embargo, esas tempestades no son prueba que no debieron seguir a Cristo. Eso no es prueba de eso. Ahí estaba Cristo y Cristo los llamó y hay una tempestad, pero no quiere decir que hicieron la decisión equivocada. Hicieron lo correcto. Y hay cristianos que cuando vienen problemas de ese tipo piensan, ay, yo creo que hice mal en meterme ahí con los hermanos. No. Cuando uno es salvo, lo primero que hace Cristo es nos salva, nos limpia nuestros pecados. Usted recibe a Cristo, le perdona sus pecados, le da vida eterna. El problema más grande de toda su existencia está resuelto. Usted va al cielo el día que muera porque Cristo le salvó, si usted le recibió. Sin embargo, van a pasar tempestades. Y hay cristianos que piensan, ay, estos problemas, ¿verdad? Yo creo que estoy haciendo mal. No, hermano, a los cristianos también tenemos problemas. De repente hay inconveniencias. Y hay cristianos que tienen inconveniencias, ¿verdad? Y apenas fueron salvos y decidieron servir a Dios y empezaron a venir a visitar, a ganar almas los sábados y a tocar puertas y van a una conferencia, escuchan una predicación y animados y pastor, ¿en qué le ayudo? Y déjeme le ayudo con los jóvenes o niños o dígame qué hago, limpiar la iglesia, dígame qué hago y están metiéndose en la iglesia y de repente hay inconveniencias que pasan. Pero las inconveniencias que pasan no son prueba de que usted no está haciendo lo correcto. Aunque usted haga lo correcto, van a venir inconveniencias. O a veces tienen tiempos difíciles. Y un cristiano, ¿verdad? Que todo iba bien en el negocio, en la escuela, en el trabajo, los vecinos, la familia, todo iba bien, pero recibe a Cristo y ahora empiezan a haber problemas. Problemas con los familiares, que ellos no quieren nada. Problemas en el trabajo, que todo iba bien, pero ahora le empiezan a presionar. Tienes que trabajar el domingo. No, ya no puedes ir a la iglesia a tal fecha. Tienes que, tú ya habías pedido permiso para estar en cierta fecha en la iglesia y luego te dice el jefe, no puedes hacer eso, tienes que estar aquí. Y vienen inconveniencias o vienen tiempos difíciles, pierdes el trabajo y piensas, yo creo que no estoy haciendo bien. No. Estos apóstoles
los discípulos siguieron a Jesús y se metieron a la tempestad, pero la tempestad no era prueba que estaban haciendo mal. Estaban haciendo lo correcto. Pero cuando uno sigue a Cristo, van a venir tempestades. Pero mientras estaban en medio de la tempestad, al final del versículo 24, mire conmigo. Dice, aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, el Señor Jesucristo. Y para colmo, el Señor Jesús estaba dormido. Problemas, y Jesús estaba ahí, pero no estaba haciendo nada. Aparentemente no estaba haciendo nada. Pero mire, con la pura presencia de Cristo, ya eso es mucho. Usted tiene problemas y, mire, todo mundo tiene problemas. Nada más que el mundo tiene problemas y no tiene a Cristo. Nosotros tenemos problemas, pero sí tenemos a Cristo. Y esa es una gran diferencia. Jesús dormía y no solo usted decide seguir a Jesús, no solo decide dejar todo lo que estaba haciendo, no solo decidieron dejar su familia, no solo decidieron todo eso, sino ahora están en medio de una tormenta y parece que Jesús está dormido y aparentemente no está haciendo nada. Los discípulos hicieron lo correcto y fueron a despertarle. Fueron a la persona correcta. Y cuando hay problemas, gracias a Dios que podemos ir a la persona correcta de Cristo. Una persona del mundo puede correr a Cristo, pero no le va a hacer caso. ¿Por qué le va a hacer caso si es un incrédulo? La única oración que Cristo responde de un incrédulo es cuando le pide a Cristo que le salve. Cualquier otra no tiene ninguna responsabilidad de responderle. A nosotros sí. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Pero los del mundo son hijos del diablo, dice la Biblia. Entonces, si viene el hijo del vecino con usted a pedirle algo, usted no tiene responsabilidad con él, no es su hijo. Pero si viene su propio hijo, claro que tiene responsabilidad con él. Y así Cristo con nosotros. Fueron a la persona correcta. En medio de la tempestad, Cristo estaba con ellos para ayudarle y los reprende. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos podían confiar en Jesús, no importa dónde estaban, no importa el problema en que estaban, podían confiar en Jesús. Le está diciendo, mira, no importa dónde estés, yo estoy contigo. Y como cristianos pasaremos tempestades. Usted que sirve a Dios, usted que decide ser fiel, ¿verdad?, a Dios y tratando de hacer todo lo que puede, y fiel con sus diezmos, y fiel trabajando en la iglesia, y fiel leyendo su Biblia, y fiel orando, y fiel haciendo todo lo que usted cree que debe hacer, ¿verdad? Y que sabe que dice la palabra de Dios que debe hacer. Y luego hay problemas en medio de eso, usted puede confiar en Dios. Y mire, Dios le dice, usted puede confiar en mí. No importa que tan altas parezcan las olas, yo estoy contigo, usted puede confiar en mí. Y ellos miraron la mano poderosa de Jesús, como reprende los vientos, la mar, y se hace bonanza, ¿verdad? Los discípulos siguieron sirviendo a Jesús. Entonces, cuando seguimos a Dios, a veces vamos directo a tempestades. Este hombre le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. A veces iremos a tempestades. Cuando seguimos a Jesús, a veces iremos a lugares donde no queremos estar. Habrá lugares donde no quería estar. En versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados. Y ellos vienen ahí gritando, ¿verdad? Y estos discípulos miran
a estos endemoniados de cerca. Y mire, miramos la historia, leemos toda la historia y cómo Cristo sacó el demonio de ellos, ¿verdad? Y lo leemos todo, ¿verdad? En unos segundos nada más y nos gloriamos lo que Cristo hizo, pero ellos estaban cerca de esos demonios. Y si usted ha estado cerca de alguna influencia demoníaca, usted sabe que no es donde usted quiere estar. Siguieron a Jesús ellos, pero ven a esos dos endemoniados que salen de los sepulcros. Dice la Biblia, feroces en gran manera, dice el versículo 28, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ellos no habrían querido ir allá. Pero cuando uno sigue a Jesús, a veces llega donde no quiere ir. Hay problemas, ahora un endemoniado. Y usted que decide servir a Dios, y no estamos hablando solamente de servir a Dios completamente, que Dios le está llamando a pastorear, a predicar su palabra, pero usted que de veras se dedica y dice, Señor, yo quiero servirte. Y no nada más a venir a la iglesia a escuchar, pero ¿qué más puedo hacer? Pastor, ¿qué más? ¿Que hay alguna área donde necesitamos visitar? Y usted empieza a visitar y usted mira la necesidad y pastor, yo empiezo una ruta aquí y usted es fiel trabajando y sirviendo. A veces irá a lugares donde no quisiera estar. Pero una vez más, miran el poder de Dios y cómo aún el demonio tiene que sujetarse a lo que Jesús le mande. Y esos demonios salen, ¿verdad?, de ese endemoniado, de esos endemoniados, y le ruegan que les permita ir a un hato de cerdos, ¿verdad? Y le dice Jesús que los deja, ¿verdad? Se van y se meten a esos cerdos. Los cerdos empiezan a correr, se tiran por un acantilado, ¿verdad? Se mueren y ellos miran todo eso. Pero no era así nada más, como dice la Biblia, nos dice brevemente la Biblia, pero muchos más detalles acerca de eso que la Biblia no nos cuenta, por no exaltar o honrar el poder que el diablo tiene, que sí tiene poder. Pero ellos miraron, cuando salieron los demonios, seguramente escucharían y mirarían cosas que ninguno de nosotros quisiera ver. Pero eso era por seguir a Jesús. Y cuando uno sigue a Jesús, habrán situaciones así. No, hermano, es que yo creo que no debía hacer eso. No es que no debía, así debía, nada más que cuando uno sigue a Jesús, hay situaciones así. Pero gracias a Dios que tenían a Jesús con él. En ninguna situación, en ningún lugar usted estará donde Jesús no está con usted. Y mire, hay áreas aquí difíciles y peligrosas, donde vienen niños de las colonias, y hermanos y hermanas, la hermana Lourdes trabajando en esa área de La Joya, tan difícil, y otras áreas aquí muy difíciles, como Dios les ha cuidado. Y han escuchado y mirado, pero cuando uno sirve a Dios, no hay lugar más seguro en que uno puede estar que sirviendo a Dios. Por años hemos venido aquí a su país y hay nunca nos han asaltado. Y usted puede tener la seguridad que lo más seguro para usted es sirviendo a Dios. Y hay cristianos aquí que nunca han hecho nada para Dios. Usted es el que está en más peligro. El lugar más seguro es sirviendo a Dios. Usted piensa, no voy a servir a Dios, mis muchachos, mis hijos.
No es aquí en la casa que se vayan ahí, no, que mis hijos vayan a ir a buscar niños y traerlos los domingos y visitar los sábados. No, hombre, ¿qué les va a pasar? Están en más peligros ahí a un lado suyo en su casa que sirviendo a Dios. Y hay quienes aquí que podrían estarlo haciendo. Hay quienes aquí que podrían estar trabajando en clubes bíblicos. Los que están en más peligro son los que podrían estar sirviendo a Dios, no lo están haciendo. A veces cuando uno sirve a Dios, se mete directo a la tempestad, a veces va a lugares donde no quisiera estar, lugares peligrosos. Y en algunos casos, simplemente Dios quiere que trabaje allá donde está, se quede en su casa y trabaje en su casa. No estoy diciendo que no quiere que gane almas, eso es para todos. Pero estamos hablando ahora sí de aquellos que quieren predicar y dicen, no Señor, yo te sirvo y mándame a otro país y ahí te voy a servir. Y en algunos casos Dios quiere que usted sirva, pero ahí en su área, ahí donde usted está. Este endemoniado, ahí en Marcos capítulo 5, es esta misma historia, pero ahora Marcos contando de esta situación. Y en el capítulo 5, versículo 18 de Marcos, le dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Y quería seguirlo, ¿verdad? Versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y este endemoniado honestamente quería servir a Dios, quería seguirlo. Quería ir a predicar con Jesús donde Él vaya, ¿verdad? Señor, déjame, voy contigo. Llévame contigo, vamos ahí más allá, vamos a Jerusalén o vámonos a otras áreas, vamos a Samaria y ahí le vamos a predicar. Y le dice Jesús, no, vuelve a tu casa, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y hay quienes estarían más que dispuestos, déjame ir a otro país a predicar, yo me voy a otro país. No, Dios quiere que usted trabaje aquí. Y si Dios quiere que vaya a otro país, bien, pero para empezar trabaje donde usted está. No, es que aquí me conocen. Bueno, pues lo mandó donde lo conocían. Y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y aquellos que no quieran ahí en su área porque saben cómo usted es. Y sabe que usted ahí, ¿verdad? El vecino, ¿verdad? Ahí le anda echando pleito todo el tiempo. Pues ¿cómo le va a hablar al vecino, verdad? Después cómo se ha portado con él. Oye, en su familia, ¿verdad? ¿Cómo usted ha sido, verdad? Y le dice a él, no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. No, es que ellos saben cómo yo era esto, el otro. Bueno, gracias a Dios, era. Lo malo es que siga siendo. Si usted sigue siendo, entonces ¿qué les va a contar? Mira, vamos a la iglesia, mira Cristo, ¿cómo te puede cambiar? Y le está viendo el pariente decir, pero si a ti no te ha cambiado, que te cambie a ti primero y luego vienes a decirme. Pero a este hombre, al endemoniado, Cristo de veras lo había cambiado. Pero no era el único, a la samaritana la cambió también. Y cuando fue a decirles, todos se admiraban, pero y esta mira cómo era. Y eso era lo admirable que era, antes era. Este endemoniado antes era, ahora ya no es. Y ahora le dice, vete, y a veces cuando uno quiere seguirle, en algunos casos, Dios quiere que se quede allá donde usted está sirviendo. Dios no quiere que todos se vayan a otros países. Nicaragua, Ecuador, ¿verdad? Y más allá. Dios no quiere que todos vayan. Sí quiere que todos, ahí donde usted está, ahí esté trabajando. Y mire, aún nada más ganando almas, invitando, trayendo invitados, visitantes, hablándoles de Cristo. Ven, vamos a la iglesia para que escuches de Cristo, recibe a Cristo. Y mire, este hombre hizo eso, versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, donde él estaba, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Todos se maravillaban. Él se fue a predicar a todos, ¿verdad? Y cuando la gente escuchaba, se maravillaba de cómo Cristo lo había cambiado. En otro pasaje, dice la Biblia que Jesús llegó a esa misma región
Y se acuerdan, no hice mucho énfasis en eso, pero cuando sacó a los demonios y toda la ciudad salió, ahora estoy en Mateo otra vez, Mateo 8:34, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Vieron cómo salieron, la gente, los demonios salieron, los cerdos se mataron, ¿verdad? Se despeñaron y murieron todos ellos. Y viene la gente y le dice a Jesús, le dice, Señor, salte de aquí. Le dice, por favor, vete a otra parte, no estés aquí, vete. Y lo sacaron a Jesús, no querían que Jesús esté ahí. Pero cuando este ex endemoniado fue salvo y empezó a predicarles y a hablarles de Cristo, el que les había cambiado, ahora después de eso regresa Jesús a esa misma área y dice la Biblia, y todos le recibieron. ¿Por qué? Porque miraron el cambio de ese hombre. Regresamos a este escriba y este escriba le dice en el versículo 19, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. No siempre van a ver todo, no va a ser todo bien suave, van a haber cosas difíciles, pero siempre que Jesús va a estar contigo, siempre, nunca va a abandonarte. Es que sí, van a haber problemas, y si no sigue a Jesús, también van a haber problemas, pero no va a tener la ayuda de Jesús. No va a tener su bendición. Es que ahí, mire, nada más estoy diciendo, mire, la enfermedad y problema y escasez. Sí, los del mundo también tienen eso, pero no tienen a Jesús. Nosotros sí lo tenemos. A todos nos está llamando para servirle donde usted está. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, le está llamando también para ser salvo, para que usted reciba a Cristo. La salvación de su alma, el único que se la puede dar es el Señor Jesucristo. Pero no se la va a dar a la fuerza, usted tiene que recibirlo voluntariamente. Pero si usted le recibe como Salvador, Cristo le salva. Él le quiere salvar. Nada más hasta que usted le reciba. Vamos a inclinar la cabeza, vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Y gracias porque los pruebas y problemas no significa que hicimos mal, simplemente son cosas que van a venir, pero tú estás con nosotros, Señor, y nunca nos has abandonado, y ayúdanos para estar conscientes de tu presencia todo el tiempo. Tú siempre eres fiel, ayúdanos a nosotros a serte fiel. Ahora te pido que bendigas, Señor, si alguien no es salvo, que tú le salves. Cabeza inclinada, ojos cerrados, nadie mirando, por favor.